Hola a todos y todas. Bueno, aquí vengo con un nuevo vídeo para desempacar algunas temáticas surgidas a partir de una publicación que hice hace un tiempo distinguiendo la tradición astrológica de la astrología tradicional y la astrología tradicionalista, a partir de la cual surgieron preguntas sobre todo de cómo distingo entre un astrólogo o astróloga tradicional y el astrólogo o astróloga tradicionalista. Y esto es muy fácil, pero requiere ciertas aclaraciones. Fundamentalmente, el astrólogo tradicionalista va a confundir y difundir, lamentablemente, confunde entre tradición y tradicionalismo. La idea de tradición, remite a una sabiduría revelada, ¿no? A un conocimiento divino que es revelado y que su naturaleza es universal y perenne. Entonces, las características fundamentales de la tradición es que remite a un conocimiento revelado que es universal y perenne. Por otro lado, el tradicionalismo es una corriente del esoterismo moderno surgida a principios del siglo XX, liderada por René Guénon, que se caracteriza por una gran crítica y muy buena crítica a la modernidad, ¿no? Lo vemos en la crisis del mundo moderno, digamos, tanto René Guénon como sus seguidores han sostenido esta crítica a su época, ¿no? A partir de la cual afirman que este conocimiento perenne se olvidó en la modernidad, es decir, que a partir del siglo XVIII este conocimiento se ha perdido. Esta idea, desde la perspectiva de la tradición, por su misma naturaleza perenne, no tiene ningún sentido, ninguno, ¿no? Porque por su misma naturaleza perenne, es transcultural y más allá del tiempo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la tradición, no tiene sentido hablar de que una época ha olvidado este conocimiento. Algo que enfatiza mucho la tradición es que este conocimiento, para que se revele, uno debe iniciarse, ¿no? Hay una preparación respecto a justamente abrir los ojos del corazón o abrir la visión justamente para que este conocimiento, esta sabiduría perenne se revele, ¿no? En este sentido, la afirmación de que la tradición se ha olvidado, solo puede ser olvidado para quien no tiene los ojos y no es capaz de verlo. Ahora bien, esta es la primera distinción, ¿no? Podemos distinguir al astrólogo tradicionalista muy fácilmente porque rechaza la modernidad y casi que moderno es un sinónimo de ignorante, ¿no? Entonces, vuelvo a recordar que este olvido, esta ignorancia, tiene que ver con un estado de la mente, ¿sí? No con una época en particular. Asimismo, podemos considerar que hubo críticos de su época en todas las épocas. Tenemos el ejemplo de Jámblico, por ejemplo, en el siglo III de nuestra era. Él hablaba de que los helenos, la filosofía helenística, se había hiperracionalizado y había olvidado el conocimiento tradicional de los antiguos, referidos a los rituales y cultos egipcios, ¿no? Y ahí es cuando él integra el ritual al platonismo y surge la teurgia, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos considerar que hubo críticos de su época y en ese contexto hablamos de tradicionalismo que, repito, es la confusión entre tradición y tradicionalismo es una confusión moderna, ¿no? Considerando también que el concepto de astrología tradicional surge en la década de los 80 cuando se empiezan a recuperar textos astrológicos antiguos, ¿no? Y ahí surge la idea de astrología tradicional o de astrólogos tradicionales, los cuales los textos, las fuentes primarias, ¿no?, en las cuales se basan, no se consideraban tradicionales a sí mismos, ¿sí? Esto es un concepto moderno, ¿sí? Y respecto al concepto de lo moderno,
las investigaciones afirman que el término moderno se utilizó por primera vez en el siglo V de nuestra era para distinguir el presente superior de ese momento ligado al cristianismo respecto a un pasado inferior pagano y romano, ¿no? Entonces, la idea de modernidad y de moderno justamente remite a esta idea que considera un presente superior respecto a un pasado inferior. Tenemos en el Renacimiento también consideraciones respecto a debemos olvidarnos de las supersticiones árabes, ¿no? Porque nuestra astrología, nuestro conocimiento es superior, ¿no? Y en este sentido, implícitamente está la idea de progreso tan criticada por el tradicionalismo, ¿no? Entonces también en tanto hubo modernos en todas las épocas, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces la necesidad de aclarar estas cuestiones me parece fundamental porque los astrólogos fundamentalmente tradicionalistas, estas ideas llevadas a la astrología, ¿no? Se considera que en la recuperación de estos saberes antiguos, ¿no? Se generó esta polarización en donde se entiende de que este conocimiento es más puro, más verdadero. Este hincapié constante de un verdadero conocimiento, una verdadera espiritualidad. Hay algo que es verdadero de algo que no, ¿no? Entonces ahí hay que primero hacer doble clic y preguntarnos qué es la verdad, ¿no? En distintas épocas, distintos autores han colocado la verdad en distintas dimensiones ontológicas inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdad? Primero tenemos que preguntarnos esto, considerar qué es la verdad, para luego considerar algo como verdadero o falso, digamos, ¿no? Y entonces desde la cuestión del término moderno, ¿no? Que se define a sí mismo como superior respecto a un pasado inferior, ¿quién está siendo el moderno ahora? ¿No? Así que bueno, espero sin más que estas puntuaciones y aclaraciones sean útiles a todos para salir de esta confusión que tanto se difunde en la actualidad, ¿no? Cualquier pregunta, comentario, me encantará escucharlos y seguir esta reflexión. Y espero que este video aporte a difundir con más claridad y más seriedad acerca de estas temáticas, dejando de lado los fundamentalismos, ¿no? Que tantas confusiones y polarizaciones genera.